Los niños de África y otros países no tienen nada que comer. Es una de las estrategias más usadas por los padres cuando sus hijos rechazan la comida. Sin embargo, no es necesario ir hasta esos países para darnos cuenta de la magnitud de la pobreza en nuestro país. Con tan solo salir a las calles y fijarnos en las personas que tratan de ganarse la vida, ya sea limpiando parabrisas, vendiendo o haciendo malabares en los semáforos o en los buses, reciclando o entre muchas otras cosas, personas que tal vez o posiblemente no tienen qué comer ni dónde dormir. A nivel mundial, alrededor de 736 millones de personas aún viven con menos de $1.90 al día, y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. Y es que el salario mínimo de $394 no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia en Ecuador. A nivel general, la pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades, ya sea físicas y básicas, que permiten un adecuado nivel y calidad de vida, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, el acceso a agua potable, entre muchas otras. Y sabemos que es un problema mundial, y desgraciadamente existen países como Zambia, donde la pobreza es cosa de todos los días, afectando al 86% del país. En cifras, tenemos que 736 millones de personas aún viven en pobreza extrema, y el 11% de la población mundial vive en la pobreza extrema, menos del 36% en 1990. Aproximadamente 1.300 millones de personas viven en la pobreza multidimensional. El 50%, la mitad de las personas que viven en la pobreza son menores de 18 años, y el 80% de las personas que viven con menos de 1,90 al día viven en el sur de Asia y África subsahariana, 1 de cada 10. Estos datos nos muestran que en 104 países, predominantemente de ingresos medios y bajos, 662 millones de niños y niñas son considerados multidimensionalmente pobres. En 35 de estos países, la mitad de todos sus niños son pobres. 1 de cada 10 personas en el mundo es extremadamente pobre. La pobreza no es un producto de recursos naturales insuficientes, ni de un territorio nacional reducido, ni tampoco de altos niveles de analfabetismo, ni de falta de preparación teórica. No es un resultado de que los gobiernos locales o a nivel mundial sean inaccesibles a la pobreza. Aunque no parezca, la pobreza es como una enfermedad que se esparce por todo el mundo, y hay prácticas que la hacen peor. Y si no nos damos cuenta y las corregimos, difícilmente crearemos prosperidad sin importar cuánto se invierte en ella. Sin embargo, depende de nosotros mismos y está en el ayudar con lo que más podamos. Nunca abandonemos nuestras metas. Sigamos nuestra vida a pesar de las dificultades que se presenten. Y lo principal, uno no tiene la culpa de nacer siendo pobre, pero sí de morir siendo. La mitad de las personas que viven en la pobreza son menores de 18 años, según las últimas estimaciones del Índice de Pobreza Multidimensional Global de 2018. La erradicación y el fin de la pobreza. En India, es el primer país para el que se ha analizado el progreso alcanzado a lo largo del tiempo. 271 millones de personas salieron de la pobreza entre 2005 y 2006, y 2015 y 2016. La tasa de pobreza se ha reducido casi a la mitad, cayendo del 55% al 28% durante el periodo de 10 años. Los índices de pobreza más comunes son la pobreza por ingresos, pobreza por consumo, pobreza por necesidades básicas insatisfechas, pobreza multidimensional. Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó en más de la mitad entre 1990 y 2015, aún demasiadas luchan por satisfacer las necesidades más básicas. Aunque el nivel de pobreza, particularmente para los niños y las niñas, resulta impactante, también lo es el progreso que se puede hacer en combatirla.
Solo en India, 271 millones han escapado de la pobreza multidimensional en los últimos 10 años. Y entre 2016 y 2017, la esperanza de vida aumentó en 7 años en el África subsahariana y en casi 4 años en el Asia meridional. Y las tasas de matrícula en la educación primaria han alcanzado el 100%. Esto supone un buen augurio para la reducción de la pobreza multidimensional. Los índices de pobreza en Ecuador. La pobreza por ingresos a nivel nacional en junio de 2017 se ubicó en el 23.1% en comparación al 23.7% de junio de 2016. Para el mismo periodo, la pobreza a nivel rural varió de 40.9% en 2016 a 41.0% en 2017. La pobreza urbana en junio de 2017 fue del 14.6%, mientras que en junio de 2016 se ubicó en el 15.6%. En cuanto a ciudades como Quito, que es la ciudad autorrepresentada con menor tasa de pobreza ubicándose en el 7.8%, mientras que Machala, la mayor incidencia es del 14.4%. Para la medición de la pobreza, el INEC utilizó recomendaciones internacionales. Se comparó el ingreso del hogar con la línea de pobreza y pobreza extrema, las cuales en junio de 2017 se ubicaron en $85.58 y 48.23 mensuales por persona respectivamente. Y en junio de 2017 la pobreza extrema a nivel nacional se ubicó en el 8.4% frente al 8.6% del mismo mes del año anterior. Mi impacto: ayudar a los niños que no tienen todos los recursos que nosotros poseemos, y esto incentive a los demás a ayudar de la misma forma.